Muy bien, ahora, estudiando el equivalente de Norton, vamos a determinar la corriente que circula por un resistor de 1.5 kiloohmios. Este resistor es el resistor de carga, el cual está entre las terminales A y la terminal B, acá indicadas. Entonces, en el equivalente de Norton necesitamos realizar un cortocircuito, es decir, necesitamos colocar acá un alambre conductor y determinar a través del mismo el valor de esa corriente del cortocircuito, que es equivalente a la de Norton. Aunque cabe decir que no es como tal un cortocircuito, pero ese es el concepto general el cual conocemos y el cual tenemos de nuestra clase teórica. Sin embargo, es un alambre que está cerrando el circuito realmente. Entonces, si vemos acá una corriente que pasa por 1 kiloohmio, es igual a decir, digámosle, corriente 3. Acá también por el de 470 va a pasar otra corriente, la cual le vamos a decir I2, y otra que sube por acá, la cual vamos a llamarle corriente I1. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar la fuente de corriente, por ejemplo, o la fuente de voltaje. Iniciemos como en la clase anterior. Eliminemos la fuente de corriente, coloquémosla en circuito abierto. Por lo tanto, solo nos queda la fuente de 32 voltios, de lo cual podemos observar que tenemos 1 kiloohmio con 2 kiloohmios que están en paralelo. Esa configuración paralelo nos va a ayudar a poder determinar mucho más rápido lo que estamos buscando. Entonces, 1 kiloohmio va a estar en paralelo con 2 kiloohmio, cuyo valor es de 666K. Por lo tanto, al momento de redibujar nuevamente nuestro circuito, nos tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, es decir, la R de 500, la de 470 y la de 666. Bueno, casualmente nos dio ese valor, pero ustedes pues no piensen nada mal. Muy bien, entonces, tenemos acá que este es el valor de la resistencia. Nuestra fuente de voltaje es de 32 voltios, donde la terminal A es igual a la terminal B. Es decir, el nodo A y el nodo B prácticamente son los mismos. Desaparecen, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué requerimos ahora? Requerimos una corriente total, para lo cual necesitamos una R total. ¿Por qué la I total? Pues porque necesitamos la corriente que va hacia 666, que es el equivalente de estos dos. Si logramos determinar la corriente hacia 666, con un divisor de corriente obtenemos la corriente I3, que es la misma corriente que la corriente de Norton. Entonces, vamos a decir 470 más los 666 ohmios, los cuales están en paralelo con 500 ohmios. Por lo tanto, esa R total, haciendo la operatoria, es de 347,25 ohmios. Ahora, con esto ya podemos nosotros decir, bueno, nuestra I total es igual a los 32 voltios dividido los 347,25, teniendo una corriente de 92,15 miliamperios. Ahora, si redibujamos el circuito, vemos que necesitamos la corriente por el alambre y que va de retorno a la fuente, es decir, esa corriente de Norton por este alambre, y para lo cual necesitamos en todo este caso un divisor de corriente. Veamos cómo es eso. La corriente I2 es la que estamos requiriendo en primera parte. Entonces, la corriente I2 es igual a decir 500 ohmios multiplicado por los 92,15 miliamperios, eso dividido los 500 ohmios más los 470 más los 666, teniendo un valor igual a 28,136 miliamperios. Entonces, con esto tenemos nuestra corriente I2, y también necesitamos ahora determinemos de una vez la corriente I1 para ver qué valor toma. Entonces, la diferencia entre la I total y la que corresponde a la de 92,15
nos da un valor de 63.96 miliamperios. Entonces tenemos dos corrientes con las cuales podemos observar lo siguiente. La I1, que es la que desciende a través de 500 ohmios, llega al nodo AB, que si observamos el circuito original, llega al nodo A y que también contribuye hacia el nodo B. Entonces la corriente de Norton es la contribución de la corriente I1 que pasa por 500 ohmios más la corriente que pasa a través de lo que corresponde a 1 kiloohmio. Pero para determinar la corriente por 1 kiloohmio necesitamos aplicar un divisor de corriente a esta que originalmente es la equivalente. Pero a esta, originalmente la equivalente, le está llegando I2 que ya encontramos un instante anterior. Entonces, decimos ahora, la corriente I3, que es la que pasa por 1 kiloohmio y que se suma a la I1 para la I de Norton, es igual a decir, la resistencia opuesta a 1 kiloohmio, que son 2, porque están en paralelo, lo pueden observar directamente ahí, multiplicado por los 28.136 miliamperios de la corriente 2, que es esta, que es la que pasa por 470, que es la que viene acá y se divide hacia 666, dividido 2 kiloohmios más 1 kiloohmio, entonces siendo el valor de 18.76 miliamperios. Entonces la corriente de Norton total, que es igual a la I de Norton sumando 1 kiloohmio y sumando la de 2 kiloohmios, es igual a lo siguiente. Decimos 63.96 miliamperios llegan al nodo A, más la corriente I3, que estarían sumando un total de 82.758 miliamperios. Es decir, sumamos I1 y sumamos I3. Esta sumatoria nos da 82.758 miliamperios, que es la corriente de Norton pasando entre A y B debido a la fuente de 32 voltios. Ahora, analicemos pero con la otra fuente de 2 miliamperios. Nuevamente, solo que ahora vamos a quitar la fuente de voltaje y a través de ella vamos a aplicarle un cortocircuito a la misma y vamos a regresar a su posición original nuestra fuente de corriente de 2 miliamperios. Y de la misma forma tenemos que proceder encontrando la corriente de Norton, mejor digámosle la corriente de Norton, pero aún vamos a determinar qué dirección sigue. Entonces, si observamos acá, al momento de cerrar, la corriente de Norton podría ser que va hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque descendiendo a través de este punto, sigue descendiendo acá, y esperaríamos que suba y que continúe hacia acá la corriente que estamos necesitando. Entonces, si analizamos, vamos a poder observar que tenemos estas tres resistencias de abajo en paralelo, 470, 2K y 1K en paralelo. ¿Por qué razón vamos a combinarlas? Pues para aplicar un divisor de corriente y saber qué corriente viene hacia acá. Si nos interesa esa corriente. Entonces, 470 en paralelo con 2K y en paralelo con 1K. Entonces, ese resultado nos tiene que dar un valor que nos va a ser útil para lo que estamos buscando nosotros. Entonces, acá coloquemos primero 500 ohmios, coloquemos aquí nuestra fuente de corriente que es de 2 miliamperios y observemos que estas tres van a estar en paralelo teniendo una configuración como la siguiente. Entonces, observando acá nuevamente, corroboremos nuestros datos. Primeramente, 470 está en paralelo con 2K. Al reducirlo podemos ver ya una configuración bastante apropiada que nos va a dar que realmente estos valores están en una configuración como la que vamos a ver ahorita.
Sin embargo, creo que antes de continuar, observemos lo siguiente. Veamos lo siguiente, vean pues. Sucede que la corriente de 2000 amperios tiene dos opciones, ir hacia arriba o ir hacia abajo en esa flecha más llena. Pero vean acá, si hacemos este recorrido, acá es un alambre conductor, subiendo nuevamente y pasando a través de este cortocircuito y una I de Norton. Y bueno, creo que ya se dieron cuenta a qué me estoy refiriendo. Ese alambre de acá es un cortocircuito. Es decir, la corriente de 2000 amperios realmente va a seguir el camino de esta línea más llena que he colocado. ¿Por qué? Porque es un alambre conductor. ¿Qué camino sigue la corriente? La de menor resistencia. Por lo tanto, ojo, tenemos acá un cortocircuito, siendo inmediatamente esto de acá incorrecto. Es decir, realmente tenemos nosotros una corriente de Norton circulando a través de un alambre conductor y siendo nuestra corriente de Norton igual a la fuente, porque aún así, estando este resistor aquí arriba, la corriente va a ser de 0 miliamperios, 0 amperios, por el corto que estamos viendo acá. Entonces, observemos acá, no perdamos de vista esto. Entonces, casi para finalizar, la corriente de Norton es igual a la sumatoria de la corriente de Norton debido a las dos fuentes. Como la corriente de Norton va subiendo para la de la corriente y para el voltaje va descendiendo, tenemos una resta. Es decir, para la fuente de 32 voltios, la corriente de Norton es la contribución de la I1 y la I3, igual a 82.75, menos los 2000 amperios porque la corriente va subiendo en este caso. Ahora, esta sumatoria de la corriente de Norton nos va a dar igual a 80.75 miliamperios. Bueno, ahora, ¿qué nos resta? Únicamente dibujar nuestro circuito equivalente de Norton, el cual corresponde a la fuente de corriente en paralelo con una resistencia de Norton. Y recordémonos que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, la cual ya hemos calculado en el circuito anterior. Ahora, la I de Norton toma el valor de 80.75 miliamperios. Coloquémosla acá. Y como nos están pidiendo la corriente a través de 1.5 kiloohmios, pues aquí es bastante sencillo porque simplemente miremos si aplicamos un divisor de corriente y decimos la resistencia opuesta a donde quiero la corriente multiplicado por la corriente que entra al nodo, llamémosle A en este caso, dividido la sumatoria de las dos resistencias que están en paralelo. Y si hacen la operatoria van a llegar exactamente a 15.876 miliamperios como la corriente en 5 kiloohmios. Entonces, para finalizar, nuestro circuito equivalente de Norton implica que nosotros vamos a determinar un circuito equivalente con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La fuente y la resistencia son equivalentes al circuito que originalmente teníamos, en el cual acá tenemos una fuente de voltaje de 32 voltios. Y observen, recordémonos cómo calculamos el equivalente de Thevenin. Nos llevó más tiempo, nos llevó un poquito más de esfuerzo determinar los valores. Sin embargo acá, un cortocircuito nos vino a solucionar un procedimiento que parecía bastante extenso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que debemos de tener mucha observación en dónde están ubicados los cortocircuitos. Entonces, una vez corroborado, y revisemos nuevamente en el simulador para determinar qué está pasando. Muy bien, entonces nuevamente el mismo circuito. Ahora necesitamos determinar la corriente de Norton. Esta corriente de Norton la vamos a determinar siempre y cuando cerremos acá el circuito con nuestro equipo de medición, pero ahora para medir amperaje. Al darle el simulador vamos a tener lo siguiente: 80.768 miliamperios, que coincide exactamente con el 80.75 miliamperios.
La diferencia, pues lógicamente los decimales que no los hemos trabajado totalmente. Entonces pueden retroceder el video y observar que la corriente de Norton es de 80.75 contra 80.76, lógicamente por los decimales. Ahora, observemos lo siguiente. Determinemos la corriente que va a pasar por la resistencia de 1.5 kiloohmios. Entonces tomamos nuestra resistencia acá y la unimos al circuito de tal manera que vamos a determinarla. Veamos, control R, voy a reorientarla rápidamente para que nos quede adecuadamente conectada. Y bueno, nuevamente le damos F9 y vamos a observar que exactamente la corriente por 1.5 kiloohmios es igual a 15.879, que coincide exactamente con el 15.876 ya calculados. Y una vez más hemos demostrado el equivalente de Norton para encontrar la corriente por 1.5K. Y recordemos también que podemos ir de Thevenin a Norton o de Norton a Thevenin a través de la ley de Ohm. Si multiplicamos los 80.75 por los 367 ohmios, vamos a obtener el voltaje de Thevenin. Y recordémonos que R de Thevenin y R de Norton son idénticas. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, clase 21. Vamos a seguir estudiando, pero el teorema de máxima transferencia de potencia sobre este mismo circuito.